día, sí, jalo perfecto. Ok, yo desde cuando tenía unos 4 años por ahí, toda mi familia me comparaba con mi prima. Yo no tenía ningún problema, ya que a mí todo me valía queso. Pero un día mi tía rebasó a la niña. Ok, yo tenía unos 5 años cuando esto me pasó. Un día estaba acostada, ahí dormida, y mi tía llega de una forma tan salvaje que hasta yo me asusté. Me dijo que recogiera mis maletas, ya que yo siempre me quedo dormida en su casa porque mi mamá trabajaba mucho para mantenerme a mí y a mis hermanas. Un día llegó mi mamá del trabajo muy cansada y pues mi tía me dijo que me iba a ir con ella a trabajar, ya que era una floja y no hacía nada en su casa. De plano yo limpiaba todo, limpiaba los muebles, sino siempre me amenazaba que me iba a echar a mí y a mis hermanitas. Obviamente mis hermanas cuando reaccionaron siempre me defendían, pero mi tía las golpeaba. Yo intenté ir a la policía varias veces, pero mi prima estaba del lado de mi tía, o sea, su madre, y siempre nos iba a acusar. Yo cuando llegaba a mi casa llegaba con muchos moretones y mi mamá me decía, hija, ¿pero qué te pasó? Y yo, no, nada, pues me pegué, me caí en la casa de mi tía porque mi prima limpió muy bien el piso, pues me resbalé. Mi mamá me dijo, no, hija, eso no es normal que te esté pasando en tu cara, eso le tengo que hablar con tu tía. Obviamente yo me había asustado porque mi tía era decir muchas mentiras mías. Y mi prima, como era la favorita de todos, todos le creían. Un día cuando llegó de casa de mi tía, mi mamá estaba llorando desagarradamente y le digo, mami, ¿qué tiene? Y me dijo, hija, ¿cómo eres posible de robarte el dinero de tu prima y tu tía? Yo me quedé confundida y le dije, ¿cómo, mami? Y me dijo que mi tía me había grabado robándome su dinero. Pero ese dinero era mío. De cuando mi mamá, yo le agarraba dinero para las tortillas, ella siempre me dejaba quedarme el cambio. Y le digo, mami, pero este es mi cambio de las tortillas. Y mi mamá sospechaba en creerme a mí o a mi prima y a mi tía. Obviamente decidió creerme a mí. Y le dijo a mi tía que no me iba a volver a ver en su vida. Te dijo, está bien, yo nunca quise cuidar a tu maldita hija. Ella es una desagradable persona. Obviamente yo cuando escuché eso me eché a llorar, ya que yo sí quería a mi tía. Yo intentaba ser una buena persona para ella, pero al parecer solo mi tía me utilizaba para limpiar su casa. Obviamente yo salgo enojadísima de la casa de mi tía y le digo, tía, pero yo sí la quiero. Yo limpio su casa para que me deje quedar, para cuidar a mis hermanitas, pero al parecer tú no me quieres. Mi tía siempre fingió que me quería, porque yo varias veces me salía de la casa a pedir ayuda, pero me decía que me quería, que me amaba, que sabe cuántas pendejas me decía mi tía. Obviamente yo me enojaba más con mi tía cuando me decía así, que sí me quería, que todo, que solo estaba fingiendo para que me alejaran de ella. Pero yo en serio estaba en peligro, en las manos de mi tía. Después mi mamá se mudó a una nueva ciudad. Ahí sí nos podía llevar a su trabajo, ya que su trabajo era muy fácil. Solo era limpiar en una pizzería chiquita. Pero ahí se decía que desaparecían muchas personas. Mi mamá agarró un miedo porque la desaparecieran, pero se le olvidó que ahí desaparecían personas y se metió a trabajar. Obviamente yo seguía cuidando de mis hermanas porque están chiquitas. Después mi tía me estaba diciendo que la ayudara con las compras que había comprado. Y le digo que no, que mi prima la ayude porque tengo una hermana chiquita, bebé, que yo le tengo que dar el biberón. Y le digo, no puedo, tía, estoy ocupada con mi hermanita. Y me dice, ese engendro es más importante que yo y tu prima. Y me decía muchas cosas feas que pues aquí no las puedo decir porque me bloquean el video.
como que era una basura, que sabe qué. Obviamente a mí me dolía que me dijeran esas cosas. Plano, yo no podía hacer nada, ya que mi tía era una persona exitosa y nadie me iba a creer a mí. Una niña vagabunda con una mamá que pues no tiene mucho dinero. A mí nunca me iban a creer. Pues mi mamá obviamente se enojaba demasiado con mi tía. Un día ir a su casa y amenazarla que si volvía a pegarme la iba a demandar por maltrato familiar. Obviamente mi tía no agarró miedo, ya que ella es una persona exitosa como había hecho antes, y pues no le tienen que tener miedo a nada, porque no le pueden hacer nada. Obviamente eso le enfurecía más a mi mamá, y yo le decía, mami, ya déjala, algún día le va a llegar el karma. Y me dijo que yo tenía razón, que la gente no se quedaba feliz cuando era mala. Un día llegó que mi tía se puso tan enferma que yo tuve que cuidar de mi prima de 14 años. Mi prima era muy mayor que yo la estuviera cuidando. Pero bueno, no dije nada. La cuidé. Mi prima todavía se hacía en el pañales, ¿eso creen ustedes? Obviamente yo me reía constantemente de ella por hacer eso. Y a mi tía me cachó y me dijo, así te quería cachar riéndote de tu primita. Digo, tía, pero tiene 14 años, apenas yo tengo 8. Y me dijo, eso no me interesa, no te vas a estar burlando de ella, del porque usa pañal. Obviamente yo me seguí burlando de ella constantemente. Entonces mi prima se hartó y se mató ella solita. Mi tía cuando vio a mi prima muerta en el piso con una cuerda en el cuello, me echó la culpa a mí que yo la había matado. Y le dije, ella se mató sola. Obviamente mi tía no me creyó, llamó a la policía. La policía me quería llevar, pero a la vez una policía me decía que a los policías que no, yo no había hecho nada, ni a pruebas. Tía tenía cámaras en su casa y se le había olvidado que tenía cámaras. Y vieron cómo me maltrataba, cómo me hacía cosas horribles. De un hombre para que me hiciera cosas individuales. Yo con 8 años tuve dulces carísimos. Querían, pero yo no les podía comprar por la razón que somos pobres. Obviamente yo trabajaba, yo con 8 años vendía chicles, vendía varias cositas. Me llegaba a gastar todo mi dinero que ahorraba para comprarle dulces a mis hermanitas. Pero siempre mi prima se los terminaba comiendo. Cuando vieron esto, obviamente la policía se enfureció y no le importó que fuera alguien muy exitosa, que fuera reconocida. Le iban a meter presa a la prisión. Y también a mi prima. Le iban a meter, pero les comenté, se mató sola. Obviamente mi tía se enojó más conmigo y mi mamá, ya que ella no tenía cámaras. Yo y mi mamá, con nuestros únicos ahorros, las pusimos para que vea el mundo en realidad como es mi tía. Ella obviamente tenía unas otras cámaras que escondía en su casa. Yo, como es una olvidadiza, se lo olvidó y quedó grabada. Obviamente mi tía está enfurecida en la prisión. Se llegó a escapar varias veces, pero las policías siempre la atrapaban. Decían que no se iba a escapar y que debía muchísimo dinero más del que tenía. Tío la tuvo que ir a recoger a la prisión, pero no se la quisieron dar porque les faltaba 1.000 millones de pesos. O sea, demasiado dinero. Mi tía había dicho que la culpa era mía. Y todos decían que no era mi culpa porque hasta llevaron las cámaras en su casa. Llevaron las pruebas con mis tíos. Obviamente mi tía la llevaron presa. Pues yo en la realidad ya soy mayor de edad, ya conseguí otro trabajo. Pero ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿La hubieran denunciado con la policía o se hubieran quedado callados?